Bitcoin supera los $80.000. ¿Por qué razón? Veámoslo. Hace apenas 2 años, en noviembre de 2022, Bitcoin tocó mínimos de los últimos años. Su precio cayó hasta los $16.500. En esos momentos, muchos de los críticos con Bitcoin cantaron victoria. Aseguraron que la fortísima caída que había experimentado el precio de este activo digital, una caída desde su máximo del 75%, les daba la razón en que este activo digital era una pura burbuja que ya estaba pinchando y que por tanto se dirigía irremediablemente a valer lo que ellos consideran que vale en realidad, es decir, 0 euros. Pero hete aquí que los críticos de Bitcoin volvieron a equivocarse. 2 años después de ese momento, Bitcoin ha alcanzado el precio más elevado de toda su historia. En concreto, ha superado los $80.000 por unidad de Bitcoin. Vamos, que desde los mínimos de noviembre de 2022, Bitcoin ya se ha revalorizado alrededor de un 400%. Quien comprara en ese momento en el que algunos agoreros pronosticaban que Bitcoin ya había llegado a su fin, que la burbuja había pinchado y que su precio iba a caer necesariamente a cero, quienes compraron en ese momento y hayan mantenido hasta la actualidad, habrán obtenido en apenas 2 años una rentabilidad del 400%, para que luego se niegue la existencia de expertos que pueden hacerte ganar muchísimo dinero. En este caso, claro, haciendo todo lo contrario de lo que ellos recomendaban. Sea como fuere, ¿por qué el precio de Bitcoin durante los últimos 2 años ha subido tanto? En primer lugar, el ciclo de subida de tipos de interés llega a su fin e incluso comienza a revertirse con un nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés. Existe mucha polémica sobre si el precio de Bitcoin se comporta más como el precio de un activo monetario, al estilo del oro, o como el precio de un activo tecnológico como pueda ser el índice Nasdaq. Pero se comporte de una manera o se comporte de la otra, el precio de Bitcoin sale reforzado cuando los tipos de interés van bajando y se mantienen bajos. Si el precio de Bitcoin se comporta como un activo monetario, el tipo de interés constituye el coste de oportunidad de tener atesorado dinero. El dinero no nos proporciona ninguna rentabilidad explícita, nos proporciona un servicio de liquidez. Y el coste de tener esa liquidez es no lograr la rentabilidad que podríamos obtener en los mercados financieros si inmovilizáramos, si invirtiéramos esa liquidez. Por tanto, cuanto más elevados sean los tipos de interés, mayor es el coste de oportunidad de tener atesorado dinero. Si el precio de Bitcoin se comporta como el precio del dinero, tipos de interés altos, elevado coste de oportunidad de tener Bitcoin y por tanto menor demanda y menor precio. Pero es que si por otro lado el precio de Bitcoin se comporta como el precio de un activo tecnológico a largo plazo, los bajos tipos de interés también repercuten positivamente sobre su precio. Los tipos de interés para los activos tecnológicos a largo plazo son el coste de oportunidad del tiempo y del riesgo que hay que invertir en ellos para que terminen convirtiéndose en un proyecto empresarial o productivo viable. Si el coste social de esperar y de asumir riesgos, que eso es el tipo de interés, se mantiene muy alto, entonces tener activos a largo plazo y arriesgados resulta mucho más costoso. En términos financieros diríamos que el valor presente de sus flujos de caja esperados futuros es muy pequeño porque aplicamos un descuento, el tipo de interés, muy alto. Y al revés, si los tipos de interés bajan mucho, los activos cuyo precio más tiende a revalorizarse ante esa bajada de los tipos de interés son esos activos tecnológicos a largo plazo y de alto riesgo. Por tanto, si el precio de Bitcoin se comporta como el de esos activos tecnológicos, entonces las bajadas de tipos de interés también son positivas para la evolución del precio de Bitcoin.
Segundo factor que durante los últimos 2 años ha contribuido a elevar el precio de Bitcoin, el lanzamiento de ETFs sobre Bitcoin. El desarrollo y la aprobación estatal de estos ETFs ha contribuido a reducir los costes de transacción para muchísimas personas de obtener exposición al precio de Bitcoin. Es importante entender que invirtiendo en un ETF de Bitcoin no nos estamos convirtiendo en propietarios de una determinada cantidad de unidades de Bitcoin. El propietario de esa cantidad de unidades de Bitcoin es el propio ETF y nosotros lo que hacemos es comprar participaciones, acciones de ese ETF que posee Bitcoin. Pero aún no convirtiéndonos en propietarios de unidades de Bitcoin cuando compramos participaciones en un ETF de Bitcoin, sí conseguimos obtener exposición a su precio. Y a su vez, el ETF, para constituirse y lanzarse, sí ha de haber comprado unidades de Bitcoin que mantiene en su activo. Y luego lo que hace es comercializar los pasivos de ese ETF. Por tanto, darle al conjunto de los ciudadanos una nueva herramienta para lograr a un coste de transacción, de comprensión, de gestión muy reducido para los inversores tradicionales, proporcionarle una nueva herramienta de obtener exposición al precio de Bitcoin contribuye a popularizar este instrumento y a que los ETFs deban comprar unidades de Bitcoin, es decir, a elevar su demanda. Y elevar la demanda de un activo que tiene una oferta fija o cuasi fija significa hacer subir su precio. A través del broker de Freedom24 puedes invertir en una amplia variedad de activos y de ETFs, entre ellos el ETF de Bitcoin. Además, la liquidez que mantengas dentro del broker, Freedom24 la remunera a un tipo de interés anual del 3,14% en euros o del 4,82% en dólares. Esa liquidez dentro del broker de Freedom24 se halla permanentemente disponible, pero si decidieras inmovilizarla a un plazo superior, 3, 6 y 12 meses, entonces la rentabilidad que ofrece Freedom24 sobre ese ahorro se eleva hasta el 5,17% en euros o el 7,95% en dólares. Además, recuerda que el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre cubre las pérdidas que pudieran derivarse de invertir la liquidez en estos productos de ahorro de Freedom24 por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre los activos y ETFs que puedes adquirir a través de su broker o sobre la remuneración de la liquidez mantenida dentro de este broker, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y el tercer motivo que explica la fuerte subida del precio de Bitcoin durante los últimos 2 años es un fenómeno que se ha producido recientemente y que ha impulsado también recientemente a Bitcoin hasta su máximo histórico. Y me estoy refiriendo a la victoria de Donald Trump. La victoria electoral de Donald Trump impacta positivamente sobre el precio de Bitcoin, al menos por 2 razones. La primera, bastante especulativa, pero en todo caso no imposible, es que el Republicano se ha comprometido a constituir un fondo estratégico de reserva en Bitcoin. Eso supondría que el gobierno federal de los Estados Unidos compraría directamente unidades de Bitcoin. Eso elevaría la demanda y, por tanto, de nuevo, como la oferta es fija, su precio. Como digo, esta es la parte más especulativa, más incierta, sobre la aproximación, sobre el enfoque que puede tener el gobierno de Trump en relación con Bitcoin. Pero, en segundo lugar, existe otra razón, bastante más probable, bastante más previsible, que también ayuda a elevar el precio de Bitcoin. Y es que el gobierno de Trump se ha comprometido a mantener una actitud regulatoria muy favorable hacia Bitcoin. Eso significa no solo que el gobierno estadounidense no perseguirá, no tratará de prohibir o de reducir el uso de Bitcoin, sino que facilitará el surgimiento de nuevos productos financieros a través de los cuales lograr exposición a Bitcoin. Esto, por ejemplo, contrasta radicalmente con la actitud hacia Bitcoin
que mantenía el hasta ahora presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, de la SEC, Gary Gensler. Gensler ha insistido que el sector de lo cripto, y en esto incluía también el caso de Bitcoin, está repleto de casos de fraude y de mala praxis, lo cual en gran medida es cierto para muchos fenómenos llamados cripto, pero desde luego no es cierto en el caso de Bitcoin. Y que a partir de ahora la SEC y en general el gobierno estadounidense no vaya a ver Bitcoin como un enemigo, sino como un potencial aliado al que hay incluso que proteger del ataque de gobiernos extranjeros, pues eso, desde luego, beneficia a la demanda privada de Bitcoin y por tanto también a su precio. En definitiva, todo lo que contribuya a mantener o a incrementar la demanda de Bitcoin también contribuirá a mantener o a incrementar su precio, porque si la oferta no puede aumentar o no puede hacerlo de manera significativa, entonces mayor demanda es mayor precio. Y durante los últimos 2 años, estos 3 fenómenos, menores tipos de interés, mayores productos financieros disponibles para obtener exposición al precio de Bitcoin y la victoria de Donald Trump y, por tanto, la previsible implantación de un clima regulatorio más favorable hacia Bitcoin, son todos ellos factores que han contribuido a relanzar la demanda de Bitcoin. De ahí, por tanto, que el precio de Bitcoin haya marcado su récord histórico. La cuestión ahora mismo, claro, es récord histórico ¿hasta cuándo?